Esta charla, bueno, a mí me resulta de las más interesantes y de las que más provecho podemos sacar de toda la escuela, ¿vale? Entonces yo tampoco voy a contar aquí nada y voy a pasar a presentaros a la primera la primera ponente, que es Alba González. Ella es socióloga y se está doctorando en ciencia política, concretamente en el desarrollo del capitalismo en América Latina. Y la ponencia que nos va a dar ahora pues va sobre esta cuestión, así que yo os dejo con ella. Luego, al final de todo, habrá también turno de preguntas y de debate por si queréis. Y bueno, sí, estamos, José Sarrión, ¿vale?, que es el otro ponente, está llegando, pero vamos a ir empezando ya porque si no nos atrasamos mucho, ¿vale? Toma. ¿Me oís bien? Vale. Bueno, antes de nada agradeceros la invitación y sobre todo poner un poquito en boga el hecho, que lo hablaba con vuestros compañeros y compañeras, de que por lo menos una mujer sí que empieza a hablar de cosas más teóricas y más económicas, porque parece que solo sabemos hablar de feminismo, que por supuesto, pero también sabemos de otras cosas, y creo que nuestra aportación es fundamental de cara sobre todo a la masculinización y la monopolización de las teorías en torno a figuras pues muy masculinizadas, ¿no? Que creo que de hecho eso impide el acceso sencillo al propio conocimiento teórico, y esto es un papel que ya veréis juega algo determinante en el seno del marxismo en general, ¿vale? Así que agradeceros mucho esta invitación y esta oportunidad. Por supuesto, si queréis interrumpirme, no sé cómo tenéis establecido las cosas, yo sé mucho de que interactuemos un poquito, no me gustan las charlas solamente unilaterales. Si tenéis alguna duda, yo me fijaré en vuestras caras si son así un poco de sorpresa, para pues dejaros un espacio para que me podáis decir lo que queráis. Y sobre todo lo que pretendo con esto es que, aunque el marxismo no es algo accesible, en realidad es un conocimiento bastante complejo y por todo lo que abarca, ¿no? Porque abarca desde una figura, desde el propio sujeto revolucionario, desde nosotros mismos, de que nos interpela desde el tú, hasta incluso pues la superestructura ideológica, filosófica, económica, que es algo inabarcable, ¿no? Lo que voy a intentar es dar pinceladas sobre lo que significa el marxismo en América Latina y que vosotras y vosotros podáis tener unas herramientas de análisis sobre todo de la coyuntura y del momento histórico que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo es, ya lo veremos también al final de la charla, el saber más importante que el marxismo en América Latina nos deja, ¿vale? He estructurado la ponencia como en varios puntitos. El primero va a ser un surgimiento, influencia y los referentes teórico-prácticos de lo que viene siendo lo que se conoce como marxismo latinoamericano. Después he desarrollado 3 puntitos, las discusiones principales que se dan en el seno del marxismo latinoamericano. He querido poner un punto de la práctica para que veamos, porque como todos y todas sabemos no existe teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria, para que veamos un poco cómo ha ido evolucionando en la praxis política el marxismo latinoamericano, porque se ha construido con las experiencias políticas de la región, ¿vale? Y luego, por último, lo que voy a hacer es un pequeño resumen sobre los saberes más importantes que nos deja el desarrollo del marxismo en América Latina. Os daré 2 recomendaciones de lectura, que no quiero que me hagáis mucho caso porque son hipersesudas, pero bueno, si os apetece un poquito iniciaros en este tema, creo que está bien, pues a nivel de resumen, que tengáis un recursito teórico por ahí, ¿vale? Pues nada, empezando un poquito sobre el surgimiento y la influencia y los referentes políticos teóricos del marxismo en América Latina, hay que contextualizar primero internacionalmente el surgimiento del marxismo en América Latina, ¿vale? Por supuesto, no está exento de las influencias europeas, como fueron la Comuna de París, que os sonará, la Primera Internacional, o por supuesto el hecho definitivo que influyó para el surgimiento de los partidos comunistas en América Latina, que fue la Revolución Bolchevique de 1917, ¿vale? En ese sentido, esta influencia se recoge en la región una vez se lleva a cabo la revolución, y en 1920, como en el resto también, no en el resto en la totalidad, pero sí que en la mayor parte de Europa surgen los partidos comunistas, y también surgen en América Latina en esa época, ¿vale? Surgen, como en Europa, del divorcio con los partidos socialistas y sus tesis pues un poquito más institucionalistas o de desarrollo de la democracia burguesa, que al fin y al cabo llevan como doctrina desde la Primera Internacional todos los partidos socialistas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la importación del marxismo europeo se lleva a cabo a través de la migración de intelectuales europeos a la región, producto previo pues, de la Primera Guerra Mundial o de sucesivas crisis económicas que se dan en Europa, y esos propios intelectuales europeos son los que empiezan a desarrollar a la interna de los partidos comunistas y, por tanto, las doctrinas de los propios partidos, ¿vale? Esto es importante entenderlo porque, aunque sí que surgen de una manera originaria, como veremos ahora en la región, lo que ocurre es que la influencia externa es bastante mayor. Pensad
Pensad que el único texto referenciado de Marx hacia América Latina es el que tiene sobre Bolívar, que Bolívar lo que viene a decir ese texto es que al fin y al cabo es un cacique. Y las referencias teóricas y sobre todo prácticas que se tienen del marxismo en América Latina chocan un poquito de frente con esta idea europea de lo que viene siendo la realidad social latinoamericana, ¿vale? Como referente indispensable, que sí que os recomiendo que os leáis porque es muy bonito leerle, es José Carlos Mariátegui, ¿vale? Es un militante del Partido Comunista Chileno, veo ahí caritas de que sí que lo conocéis, que lo que pone en boga este autor, sobre todo, es la recuperación de la dialéctica en el marxismo y de lo que él llama el mito revolucionario, ¿vale? Es muy importante esto porque la dialéctica, al fin y al cabo, dentro de los marxistas europeos la hemos dejado de lado para dar lugar a perspectivas pues, más economicistas, ¿no? Más sesudas, de qué hay que hacer con la economía, qué hay que hacer con la lucha de clases, quiénes somos el proletariado. Y aquí lo que dicen los marxistas latinoamericanos es que no, es que lo importante del marxismo es lo que nos enseña un método de análisis coyuntural de la estructura y del momento histórico y social, ¿vale? Y lo que dice Mariátegui, que lo dice en palabras muy bonitas, es que lo que hay que recuperar es el mito revolucionario y no como una idea utópica de la revolución como un hecho inalcanzable por la sociedad, sino como la creación de ilusión de que una nueva sociedad, independientemente de las estructuras en las que nos vemos sumergidos, es posible, ¿no? Recuperar ese mito, recuperar esa dialéctica, recuperar ese diálogo para con la coyuntura, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que propone Mariátegui es que empecemos a hallar respuestas sobre cómo se asienta el capitalismo en lugares que no cumplen prototípicamente el desarrollo capitalista del centro, el desarrollo capitalista europeo, ¿no? Entonces, las dos preguntas que él se empieza a hacer es que ¿existe clase obrera y burguesía en América Latina, concretamente en Chile, porque en Perú, perdón, que es su paradigma, y sobre todo qué papel juega la población indígena, ¿no? Lo que plantea Mariátegui al fin y al cabo es que si la composición del sujeto revolucionario, es decir, de las personas o de los colectivos que tienen que llevar a cabo una revolución socialista, es o no como la europea. Existe un proletariado, existe una industrialización, existe una burguesía, y qué papel juega, sobre todo en el Perú, en este caso, una población de más del 60% de personas indígenas, ¿no? Y aquí empieza un poquito a desarrollar su teoría. Respecto a las discusiones principales, os pongo en boga estas dos preguntas porque es muy importante a la hora de entenderlo después, ¿vale? Y sobre todo de la influencia, el choque entre la influencia de los marxistas europeos y de la propia originalidad del desarrollo del marxismo en América Latina. La discusión principal que se da en América Latina en el seno del marxismo es el debate entre qué conforma la estructura de clases latinoamericana y cómo se desarrolla en el capitalismo, ¿vale? No quiero entrar mucho en esto, es bastante importante porque lo que da lugar es a los enfoques de la dependencia, que seguro si alguien estudia economía o estudia sociología, estudia políticas, lo ha escuchado, que es una corriente teórica económica que es fundamental en cualquier pensamiento económico de la historia moderna, ¿vale? O sea, esto es muy importante y lo hacen los marxistas, o sea, que genial. En ese sentido, existen como tres tesis principales que prefiero ejemplificaros para que podáis seguirme el hilo, ¿no? Primero están las tesis feudales, ¿vale? Las tesis feudales lo que vienen a decir es que en América Latina no se ha desarrollado el capitalismo de manera perfecta porque tenemos una economía colonial que se basa en grandes latifundios, hacendados, patronatos, señoríos, que explota un señor oligarca y que da de comer y de trabajar y en las condiciones y repite esas condiciones estructurales a la población a la que da trabajo, ¿vale? Que primordialmente es indígena. Es muy curioso que esta parte teórica la lleven a cabo o la produzcan personas que al fin y al cabo acaban por ser dirigentes de los partidos comunistas de América Latina. Os sonará quizás Arismendi del Partido Comunista de Uruguay o Abelardo Ramos o gente así, ¿vale? Después surge una teoría, no están en disputa constante, simplemente se retroalimentan y se conforman a lo largo de la historia, ¿vale? Están las tesis del capitalismo colonial, que os sonará sobre todo Teotonio dos Santos, que ha muerto hace poquito, que es un gran teórico dependentista, o Sergio Bagú, que lo que propone es que no, que en América Latina lo que sea una hibridación entre las formas coloniales y feudales de producción económica y las formas capitalistas, en tanto que el capitalismo es necesario por globalizador, ¿vale? Es un sistema totalizador que al fin y al cabo permea desde el centro europeo hasta la periferia chilena, que lo que pasa es que como tiene una historia colonial, se da esa hibridación entre las formas capitalistas imperfectas y economías feudales, ¿vale? Sí, los señoríos existen, los hacendados existen, sin embargo también existe una clase oligarca mayor que ostenta tanto el poder político como el poder económico y que incluso se internacionaliza hacia los Estados Unidos, hacia Europa, que son los líderes de las cuotas de poder y de los centros de poder.
Sin embargo, gente como Gunder Frank lo que propone es, a ver, no papis, esto no es así, vamos a ver. El capitalismo por globalizador es total, ¿no? Es interpelable a todo el resto del mundo. Existe una clase dominante que, independientemente de cómo se desarrolle el capitalismo en Europa o en América Latina, tiene el poder. ¿Qué pasa? Que unas regiones son productoras y otras regiones son abastecedoras. Empieza a introducir los conceptos de desarrollo y subdesarrollo. Lo que propone es que lo que ocurre en América Latina es que el capitalismo se desarrolla dentro del subdesarrollo, de su papel de exportador de materias primas y bienes principales hacia los centros o el norte mundial, ¿no? Que es quien lo produce industrialmente y, por tanto, conforma otra estructura social, otro tejido. Esto es importante por el tema que os digo de la estructura social. No es lo mismo un país agrario, con el 90% de su PIB mundial dedicado al sector primario y a la exportación de materias primas, que un país industrial. Comprenderéis que si hay industria, hay proletariado, o por lo menos hay cierta clase obrera industrial, urbana, que es lo que cumple las doctrinas clásicas del marxismo en Europa. Sin embargo, no, en América Latina lo que encontramos es una población indígena, trabajadora del campo, con grandes latifundios y basada sobre todo en las modalidades de esclavitud, de importación, de explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, el sujeto revolucionario se empieza a entender de otra manera muy diferente. ¿Hasta aquí me seguís más o menos? Vale. Lo que rompe un poquito las doctrinas del marxismo latinoamericano frente a las doctrinas clásicas del marxismo europeo se da en un contexto internacional del desarrollo de la Tercera Internacional y, como os he dicho, de las directrices de la Rusia soviética. Esto no es una crítica, ¿vale? No quiero que os lo toméis por ahí, sino que esto es un debate, ¿vale? Acordaos siempre de la dialéctica. Claro, en la Tercera Internacional lo que se viene a decir es que en los países no desarrollados, prototípicamente capitalistas, es decir, que no sean centroproductores industrializados de la industria moderna, no se puede dar una revolución socialista por las armas, ¿vale? Esto coincide con las tesis feudales. Entonces, lo que dice la Tercera Internacional es, oye, los países subdesarrollados lo que tenéis que hacer es una revolución democrática. Primero, intentad que vuestras burguesías nacionales se desarrollen como tal, industrializar el país, y cuando tengamos una democracia burguesa perfecta, vamos a las armas. Lo que proponen es una revolución por etapas. Claro, dicen, ¿por qué? Si yo no tengo ni siquiera el tejido económico ni el tejido productivo para poder industrializar un país. Yo me estoy especificando a nivel agrario en un solo producto que exporto para que otros lo exploten y lo tecnologicen, ¿vale? Entonces, surge una cosa en 1959 que todas y todos conoceremos, que es la Revolución Cubana, que dice, oye, que igual sí que es posible hacer una revolución por las armas. Igual sí que es posible que un país subdesarrollado, tomo subdesarrollado en términos de Gunder Frank, ¿vale?, haga una revolución nacional, popular y socialista, en palabras de Fidel Castro, en un país donde la industria es lo último que hay, donde no existe un proletariado como tal conformado a la europea, ¿vale? Este es el hecho que lleva a divorciar a las izquierdas en América Latina. Y aquí voy a lanzar previamente una pregunta que igual podemos resolver luego, y es, ya que se produce ese divorcio entre una izquierda tradicional influenciada por los intelectuales europeos y un surgimiento de una nueva izquierda a partir de los años 60, como son las guerrillas, con influencias maoístas y trotskistas, que justamente son las contestatarias con las doctrinas soviéticas, verdaderamente el surgimiento de otro tipo de izquierdas, como las tesis nacional populares, los populismos, a la hora de entender a América Latina, ¿es culpa de los comunistas? Entended esto, ¿no? La culpa. Pues es muy interesante ver esto, porque cuando se produce ese divorcio entre las dos formas de entender la revolución socialista, al fin y al cabo, surgen experiencias nacional populares en América Latina que lo que hacen es que las izquierdas tomen varias derivas políticas. La izquierda tradicional, los partidos comunistas, ¿qué hacen? Pues se equivocan un poquito. Os pongo un ejemplo paradigmático, ¿vale? En Argentina se unen a la Unión Democrática en este halo de hacer un frente antifascista a la hora de enarbolar una democracia burguesa como tal, representativa, que al fin y al cabo, analógicamente, para que os hagáis una idea, es el Ciudadanos de la política argentina en los años 50, ¿vale? Se unen a los liberales y a los conservadores para llevar a cabo un frente contra Juan Domingo Perón, que es lo que entienden ellos como fascista, muy doctrinarios con la Tercera Internacional y las pautas soviéticas, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa con las guerrillas? Que dicen, no, yo quiero salir a la calle, quiero luchar, quiero pelear, quiero tomar el poder, como se ha hecho en Cuba. Entonces, se distancian de los partidos comunistas y en ese momento surgen experiencias como la de Juan Domingo Perón,
experiencias populistas, que lo que hacen es tener una amalgama ideológica en su seno y que sí que tienen una base obrera principal, pero también una base oligarca en su seno, ¿no? Y las respuestas que dan pues, los partidos comunistas no es la mejor, ¿no? Entonces, quizá está la necesidad institucional de cubrir ese espacio que los comunistas y las comunistas no están sabiendo hacer, ¿vale? Esto un poquito en la práctica. Así, en general, lo que suscita el debate del marxismo en América Latina es entender si es necesaria una reforma democrática previa a la consecución de la revolución socialista o no, o es posible una revolución por las armas. En definitiva, y un poquito a modo de resumen de los saberes que nos deja el marxismo en América Latina, lo que se propone es justamente la recuperación dialéctica de la interpelación de nuestra realidad social. No es lo mismo luchar en España o ser marxista en España que ser marxista en Chile. Y eso no significa que el conocimiento esté puramente situado en una región, sino que la dialéctica del marxismo como método nos permite analizar constantemente la estructura que nos interpela y nos permite realizarnos como sujetos revolucionarios a la hora de conseguir los objetivos que todo marxista o toda marxista debe tener, ¿vale? Esto es el saber principal que nos deja el marxismo latinoamericano. ¿Cuál es el momento concreto para la conformación del propio sujeto? ¿Vale? También nos deja algo muy bonito, que yo creo que es la perspectiva periférica de la lucha de clases, ¿vale? Nos dota de muchas herramientas para analizar que, aunque no existe un proletariado industrial hiperconsciente de sus condiciones materiales hiperprecarizadas, sí que existe una población indígena que al fin y al cabo ha sido esclava y que puede ser motor e impulsora de una revolución que no tiene por qué seguir los prototipos europeos, ¿vale? O sea, esto es muy importante. ¿La lucha de clases internacionalizada? Sí. ¿Producto del imperialismo? Sí, pero también nacional. Y esto nos sirve mucho también para entender, por ejemplo, cosas como lo que está pasando en Cataluña, ¿no? ¿Cuál es la clase dominante en Cataluña? ¿Están élites en pugna? ¿No están élites en pugna? O sea, nos da unas herramientas muy interesantes para entender la estructura social, y no solamente desde abajo, sino también desde arriba, ¿vale? Que es muy importante. Y sobre todo, también nos da una herramienta teórica que a mí me parece fundamental, también porque será, yo qué sé, es lo que yo estudio, será de efecto de profesión, que son los enfoques de la dependencia. Personalmente creo que los enfoques de la dependencia a nivel económico es la herramienta más válida que tenemos a día de hoy, porque se siguen desarrollando y también se han desarrollado en España, para entender qué es una estructura económica. Y no solamente económica, porque los europeos y las europeas pecamos mucho de economicistas, sino cómo esto se traduce en nuestra realidad social, en nuestra conformación del sujeto revolucionario, en nuestra visión y perspectiva de la lucha de clases. Y nada, 2 apuntitos así como recomendación de lectura. Sí, bueno, imagino que en abril salieron, podemos abrir si queréis el turno de debates. Si os interesa este tema, si os apetece meteros un poquito más de lleno, os voy a recomendar una lectura de Reutemann, del año 2013, Marcos Reutemann, que se llama Pensamiento sociológico y realidad nacional en América Latina. Ese texto viene a poner en boga pues, toda la historia de los enfoques de la dependencia desde un plano social, de estructura de clases, y a un señorito muy guay que se llama José Aricó. Ojalá recomendaros a alguna mujer, pero os digo, es muy difícil encontrarlo y a mí esto me duele bastante, pero bueno, que es de 1980 el texto, ¿vale? Que se llama Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, en cuadernos del pasado y del presente, ¿vale? Son herramientas, lo que he encontrado más sencillo para que podáis introduciros en este tema. Y por supuesto, bueno, si tenéis algún tipo de duda o no os ha quedado algo claro, aquí estoy para resolverlo. Gracias. Pues en lo que llega Sarrión, abrimos turno de preguntas y de debate. Entonces, a ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Venga. Vale, venga, Fernando. Espera. ¿Me puedes decir el segundo texto que has dicho? Sí. Branko Milanovic tiene, o sea, no recuerdo el nombre de la obra, pero el capítulo algo así como From Marx to Fanon and Come Back to Marx, que expone que las teorías de la dependencia sirven para explicar un momento concreto de la historia, que digamos que pueden ser los años dorados de la socialdemocracia, pero con el auge del neoliberalismo como que esa teoría se queda un poquillo, no quiero decir coja porque no lo creo, sino más bien como que le faltan matices y que son un poco incompletas. Quiero saber qué opinas al respecto, si esa tesis es cierta o si por el contrario son totalmente aplicables los estudios de la dependencia al sistema mundo actual. Muchas gracias. Sí.
¿Más preguntas? Vale, voy a apuntar. Sí, perdón. No, tranquilo. Bueno, mi pregunta era, entendiendo que eres una experta en el tema, ¿hasta qué punto el fracaso del modelo EASY tiene que ver más con la hegemonía de Europa respecto a la periferia o también un fracaso de la propia periferia? O sea, ¿hasta qué punto también tuvieron culpa ellos en ese fracaso? ¿Hay alguna pregunta más? Pues yo voy a preguntar, ya que estamos. Bueno, aprovechando un poco el tema de Bolivia, que está muy de actualidad y de que han quemado la biblioteca del vicepresidente de Bolivia, un poco que nos comentes qué opinas de algunas cosas que se puedan aprender, ¿no?, desde este punto de vista del marxismo latinoamericano, de la experiencia de Bolivia, que yo creo que es muy rica, y en concreto de algunos debates teóricos de su vicepresidente, que es, además de un político, es un intelectual de primer orden. Vale, pues contestas y luego ya pasamos a la intervención de José Sarrión y luego al final pues otra vez que se abrirá de nuevo turno de palabra por si alguien quiere... Vale. Hombre, decir que las teorías o los enfoques de la dependencia, te recomiendo que hables en plural porque no son para nada iguales. O sea, no es lo mismo hablar de Sergio Bagú que de Arismendi, que de Teotonio dos Santos, que de Gunder Frank. Hay múltiples enfoques que tienen que ver entre sí, en tanto que sí que generan una teoría dependentista, pero nada que ver en sus planteamientos teóricos, ¿vale? Decir que con los intelectuales neoliberales quedan un poco cuestionables cuando incluso hasta a día de hoy se siguen desarrollando los enfoques dependentistas para entender la realidad incluso europea y concretamente española, creo que es un poco tramposo. No lo digo por ti, lo digo por los intelectuales neoliberales que al fin y al cabo son los que desarrollan estas tesis. No, los enfoques de la dependencia con la caída del modelo EASY, con el fracaso, no sirven para nada. No es verdad. Los enfoques de la dependencia justamente lo que ponen en boga es que este modelo, mientras que siga siendo capitalista, globalizado y periférico, no va a ningún lado. Y desarrolla a nivel histórico, de desarrollo histórico en el tiempo, en cada momento de la historia social de América Latina, una teoría adaptada a la realidad social. Para mí los enfoques de la dependencia es la única herramienta que tenemos los marxistas ahora mismo para entender la economía. Y te digo de entender la economía porque ni siquiera desde los senos más intelectuales estamos dando respuesta o podemos dar cabida o podemos dar algún tipo de pincelada sobre lo que está pasando a nivel de evolución del capitalismo desde las clases dominantes y hacia dónde está evolucionando esta suerte de capitalismo financiero. Y lo único que creo que puede dar respuesta a esto justamente son estos enfoques. Entender que la economía o la estructura social en general no evoluciona en pos de un desarrollo lineal, sino que es concreta y absolutamente situada en la historia. Y estos enfoques son los que dan la herramienta. Piensa que es una teoría que se empieza a desarrollar desde los años 20, tiene su auge en los 80, justamente con la introducción de las teorías del desarrollo y el subdesarrollo con Gunder Frank, y se sigue desarrollando a día de hoy. No es algo estanco. Y de hecho yo abogo mucho con mis colegas en la universidad por recuperar estos enfoques. Voy a ti. Lo que me preguntabas del fracaso del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Yo no creo que haya que mirarlo desde un tipo de modelo concreto, de además de una década de 20 años en América Latina, del desarrollo de un sistema de una suerte de sistema industrializador. No. Yo creo que hay que verlo desde un plano global, ¿vale? América Latina ha importado, además con influencias asiáticas o de las teorías asiáticas, el modelo EASY, aunque en Asia sea todo lo contrario, ¿no? Básicamente por la necesidad de industrializar lo que ellos exportaban, que eran las materias primas. Esto lo que ha dado lugar es a una hiperespecialización de una industria manufacturera que al fin y al cabo a nivel internacional no es competitiva. Por lo tanto, claro que es un fracaso, pero es un fracaso marcado por lo globalizador del sistema y por la internacionalización justamente de este poder dominante o de la clase que sustenta este poder dominante, ¿vale? Y respecto a Bolivia, yo creo que Bolivia, junto con Perú, son los casos paradigmáticos de un desarrollo de una, no sé si una teoría o una doctrina marxista, pero sí de una práctica, ¿no? Creo que Bolivia y su sujeto revolucionario ha sabido comprender que las influencias son, aunque son teóricamente ajenas a la realidad latinoamericana, sí son interpelables y aplicables a su coyuntura social, ¿no? Y creo que ha sido un país que verdaderamente ha comprendido que el sujeto revolucionario no lo compone una idea
abstracta sobre lo que debe ser, sino una idea concreta sobre lo que es, ¿no? Y han puesto en boga, además, un montón de luchas y de maneras de hacer política muy importantes que no tienen tanto que ver con la concienciación sesuda proletarizadora de una clase obrera que, al fin y al cabo, no existe en Bolivia, para poner en boga pues, cosas que incluso el propio Mariátegui ya recupera, como la producción originaria de esta población, la cultura no importada, todo este tipo de cosas. Así que me parece, por supuesto, fundamental y un caso a estudiar en profundidad para comprender un poquito la realidad latinoamericana en ese sentido. Me parece muy paradigmático, sí. Bueno, muchas gracias, Alba. Y ahora pasamos con José Sarrión. Muchas de vosotras le conoceréis. Es el responsable de formación de Izquierda Unida, exprocurador en las Cortes de Castilla y León. Es también doctor en filosofía y profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y él nos va, hemos estado hablando de América Latina, pues vamos a volver aquí a nuestro territorio, ¿no? A hablar de marxismo a través de Sacristán. Así que todo tuyo. Muchas gracias. Te lo paso. Pues, sí, fenomenal. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, por supuesto es un honor y un placer, lo primero, estar en esta escuela, además compartiendo mesa con Alba, que yo creo que es la primera vez que coincido que te escucho hablar y me ha impresionado mucho la parte que te he podido escuchar, ¿no? Lo poco que he pillado me ha encantado. Y lamento haber llegado a esta hora, pero es que la combinación de trenes con la España vaciada pues es la que es, ¿no? Bueno, además, la verdad es que es impresionante esta escuela. Quiero felicitar a la gente jóvenes de IU, porque me parece que habéis hecho un trabajo extraordinario. Yo estaba alucinando con el programa, ¿no? El programa tiene una densidad y tiene una altura muy importante. Yo tengo que decir que yo cuando era joven no era así. O sea, ¿no? Estas escuelas así tan elevadas y tal, y además estáis súper temprano, habéis empezado súper bien. O sea, es bastante impresionante, ¿no? En mi época no éramos así, ni de coña, ¿no? O sea, hay que... No, pero es que esto tiene que mejorar, evidentemente. O sea, que os lo digo con absoluto orgullo de que estáis aquí. Pues además, estoy seguro de que ayer estabais todos a las 10 de la noche metidos en la cama y que nadie ha bebido. Estoy seguro absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, agradecimiento doble, ¿no? Por la organización de esto, por contar conmigo y además por introducir aspectos teóricos, ¿no? Porque las escuelas, yo creo, la formación, yo como responsable de formación, siempre he creído que la formación tiene que tener una doble pata, ¿no? Tiene que tener una parte práctica, porque es necesario, pero también está bien que hagamos teoría, ¿no? Y en este sentido, esta escuela, yo creo que habéis puesto un buen espacio, ¿no? para la teoría, y a mí me toca hablar de la teoría más teórica, casi, ¿no? Que es la filosofía, ¿no? Lo más interesante que uno puede hacer un domingo de resaca a las 10:30 de la mañana, casi 11, que es hablar de filosofía, ¿no? Bueno, entonces, hablar de Manuel Sacristán, básicamente es evidente hablar de filosofía, aunque es hablar de muchas más cosas, ¿no? Cuando Víctor me planteó un poco la cuestión de la mesa, pues veíamos que lo que yo podía aportar era un poco la recepción del marxismo en España, ¿no? Y en ese sentido, Manuel Sacristán representa varios elementos, ¿no? Uno de ellos es que yo diría que es el marxista más sólido que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Y creo que esto el resto de marxistas más o menos lo pueden compartir. Es decir, en España ha habido una entrada del marxismo por varias vías, ¿no? Ha habido una vía, por ejemplo, en Madrid muy importante, como fue la vía de Carlos París, aunque no llega a desarrollar, hasta donde yo conozco, una escuela como tal. Está la vía asturiana de Gustavo Bueno, con todas las peculiaridades que tiene, ¿no? Del materialismo filosófico de Bueno, que tiene una parte más marxista, ¿no? De José María Lasso, y otra parte, como sabéis, pues mucho más conservadora, ¿no? Y con un carácter de nacionalismo incluso español muy peculiar. Y yo diría que la tercera pata de la entrada del marxismo en España, en lo que se refiere al terreno de la dictadura, evidentemente, sería la escuela de Manuel Sacristán, ¿no? Que es en la que yo me voy a centrar. Sacristán es una figura que es tremendamente relevante para la izquierda española. Ahora os voy a contar algunos detalles, ¿no? de su vida y su pensamiento, y vais a ver cómo enseguida nos va a recordar mucho a nuestra propia militancia, ¿no? Y es una persona que además ejemplifica muy bien también lo que fue nuestro país, ¿no? Por empezar por algún lado, este hombre nace en Madrid en 1925, es decir, pertenece ya a lo que van
van a ser los marxistas posteriores a la guerra civil, ¿no? Sacristán en ese sentido ejemplifica mucho lo que pasó con el marxismo en España, que es que básicamente fue enviado al exilio, ¿no? Porque aquí teníamos algunos buenos marxistas, como el caso de Wenceslao Roces, por ejemplo, ¿no? Que era catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Salamanca y militante del Partido Comunista, autor de una de las primeras traducciones del Capital al castellano, entre otras cosas, ¿no? Y miembro del gobierno de la República, etcétera, pero toda esa gente tuvo que pisar el exilio, tuvo que huir del país por motivos evidentes, ¿no? Al terminar la guerra civil. Tenemos otros marxistas de enorme categoría, como es Adolfo Sánchez Vázquez, malagueño, bueno, de Algeciras en realidad, aunque malagueño de adopción, ¿no? La mayor parte de su vida, pero que tuvo que salir escopeteado también en el año 39, ¿no? Después de vivir todo el tema de la famosa huida de la carretera Málaga-Almería, ¿no? La desbandada, que estuvo participando en ella como militante de las JSU, tuvo que escapar en el año 39 a Francia, de Francia sale en un buque que se llama el Sinaya, donde comparte, por cierto, habitación con Juan Rejano, que era un poeta del Partido Comunista, y con otro militante también del PC, llega a México, y en México desarrolló toda una escuela filosófica, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez, que termina siendo importantísima en la UNAM, y por eso en la UNAM hay una importante tradición marxista, ¿no? Pero en España, pues claro, evidentemente no se nos quedó nadie, ¿no? Es decir, los marxistas más o menos de la República, de la Guerra Civil, pues evidentemente tuvieron que irse al exilio. Y en ese sentido, Sacristán es un personaje que es curioso porque él, digamos, no viene de esa tradición. Él vive la Guerra Civil de pequeño, la vive en una familia no muy politizada, más bien tendente al conservadurismo. De hecho, el padre era impresor y hacía negocios con Falange, con lo cual no era una familia que podamos decir de izquierdas, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Y este hombre, de hecho, su primera participación en política, como la de todos los jóvenes de su época, fue en Falange, o sea, que era lo normal en la España de los 40, claro, la única forma de participación política que podías desarrollar era a través de Falange. Este hombre va a romper con Falange muy pronto, ¿no? Al segundo año de estudios universitarios, rompe con Falange, entre otras cosas, porque intenta lanzar un movimiento renovador dentro de Falange, como buscando las puntas más de diálogo, protestó contra el encarcelamiento y tortura de un grupo de estudiantes catalanistas en Barcelona, y esta protesta interna pues le costó que, bueno, pues en ese intento de movimiento de desarrollo, uno de sus compañeros pues acabaron todos, por supuesto, amenazados. Uno de los compañeros de aquello acabó suicidándose y los grupos de falangistas entraron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona en mitad de los años 40. Y uno de ellos se dirigió a Manuel Sacristán y dijo: tenemos una bala con el nombre de Manuel Sacristán, ¿no? Y en ese momento Sacristán abandonó Falange, ¿no? Esto siempre lo comento porque los antisacristanianos de los 70 y 80 sacaban mucho su pasado falangista, ¿no? Como una forma de desacreditar o de colocar y tal. Y bueno, a mí me gusta contextualizarlo porque en realidad fue una participación que empieza a desarrollar con 14, 15 años y que con 19, 20 ha terminado absolutamente, ¿no? Y que yo creo que es comprensible en el marco en el que él se desarrolla, ¿no? De ahí tiene un periodo de transición muy importante con su crisis consiguiente, y este hombre va a acercarse a las posiciones del marxismo, el Partido Comunista, a través de una estancia de investigación que hace en Münster, en Alemania Occidental, donde el hombre va a estudiar lógica. Sacristán ya en este momento es un tipo muy avanzado, muy adelantado, digamos, a nivel intelectual. Es una persona que ya había dirigido una revista en la universidad en aquel momento, que era Laie, había participado en otra que era Cuadrante. Era una persona pues, que tenía cierta significación ya en la cultura barcelonesa, ¿no? Había escrito pues, con Gil de Viedma, con Castellet, con gente muy importante de la cultura catalana, ¿no? De los años 50. Y este hombre va a Alemania a estudiar una cosa que en España estaba absolutamente desaparecida, que era la lógica. Seguramente recordaréis la lógica de que todos la habréis dado en primero bachillerato, es esa cosa absolutamente innombrable y horrible que a casi nadie le gusta, ¿no? El P implica Q, ese tipo de cosas, ¿no? que habéis hecho, los silogismos y este tipo de historias, ¿no? Bueno, esto que sepáis que en España estaba, no voy a decir prohibido, pero bastante esquilmado, bastante perseguido, porque para el fascismo eso era lógica, era una cosa liberal, era una cosa anglosajona, ¿no? Y aquí la única lógica que se daba era la atomista, era la lógica, digamos, medieval, ¿no? Que era la que se aceptaba por el tema del nacionalcatolicismo. Con lo cual, eso, unido a que la filosofía, igual que todos los campos del saber, habían quedado esquilmados en el año 39, ¿no? Porque
todo se había cortado, significa que Manuel Sacristán se convierte en el principal conocedor, en el principal experto de lógica de toda España, de todo el país, ¿no? Porque en aquel momento solo había una persona que entendía de lógica, que era Sánchez Mazas, ¿no? El hijo de aquel ministro falangista, ¿no? y hermano de Chicho Sánchez Ferlosio, el de las canciones, ¿no? Pero Sánchez Mazas estaba también fuera, estaba en el extranjero, por lo tanto no contaba. Y entonces Sacristán vuelve, después de su estancia en Münster, que hace del 53 al 56, vuelve a España y vuelve con dos elementos. Una es que es la persona más importante en conocimientos de lógica contemporánea, de lógica moderna en nuestro país, lo cual ahí es nada. O sea, el tipo llega con una importancia tremenda. Y si vais a cualquier facultad, si vais a cualquier entorno de estudio filosófico, etcétera, veréis que Sacristán es una persona tremendamente respetada fuera de los circuitos de la izquierda. Es decir, cualquier persona que estudiara una carrera de carácter social o filosófico en los años 60 y 70 conoce perfectamente quién era Sacristán, ha estudiado lógica a través de su manual, de la Introducción a la Lógica y el Análisis Formal del 56, conoce perfectamente esta figura, sabe su importancia teórica y, digamos, una figura que es de vital importancia no solo para la izquierda, sino yo diría para toda la cultura, tanto catalana como española, ¿no? Es tremendamente importante y así es considerado en los estudios de hispanismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una figura muy incómoda para todas las derechas. Evidentemente es incómodo para el PP porque era un pensador comunista. Por supuesto es incómodo para el PSOE porque fue tremendamente duro con el PSOE y con la socialdemocracia, y también es tremendamente incómodo para el nacionalismo catalán porque nunca fue nacionalista. Por lo tanto es una figura que os la reivindicamos nosotros, o ya os digo yo que del Estado nadie se va a ocupar de recuperarlo, ¿no? Este hombre llega a España, como digo, siendo la figura más importante en lógica contemporánea en aquel momento, con muy poca edad, siendo tremendamente joven. Y llega además con otra característica, y es que Manuel Sacristán en Alemania se hace comunista, en unas condiciones muy curiosas, porque él va a Münster y el Partido Comunista era ilegal, porque como sabéis el Partido Comunista de Alemania occidental estuvo ilegalizado durante mucho tiempo, y cuando él fue a estudiar allí era ilegal, y a él le introducen el marxismo un obrero fresador que era el que hacía las formaciones de la gente que se quería acercar al Partido Comunista alemán. Este hombre, mientras estudia lógica en Alemania, entonces estudia también marxismo, ¿no? Y va estudiando este tipo de cosas, y a su vuelta contacta con el Partido Comunista en el exilio, es decir, en París, pasa por París a través de una complejísima red clandestina, entra en contacto con Santiago Carrillo y se pone a disposición para reconstruir el partido en el interior. Y entonces este hombre entra en España siendo el responsable de universidades del PSUC, del Partido Socialista Unificat de Cataluña, ¿no? Del PSUC, que era un partido en aquel momento sin apenas intelectuales y yo diría sin apenas casi obreros, porque claro, las condiciones de clandestinidad y de pérdida de la guerra civil habían sido muy duras, ¿no? Y era un partido evidentemente muy perseguido, como todos los partidos, o sea, igual que el PC, pero además con, bueno, pues aparte de ser un partido pequeño, era un partido con pocos, yo diría muy escasa base teórica, digamos, ¿no? Lo cual es normal por las condiciones de exilio y clandestinidad que había, ¿no? Entonces este hombre vuelve. A este le ofrecen en varias ocasiones irse de España, ¿no? Le ofrecen en varias ocasiones una plaza. En algún momento hay un lógico italiano del Partido Comunista Italiano, se llama Ettore Cassini, que le ofrece pillarse una plaza de profe en Italia. En Alemania también le buscan algo, pero él decide que él no, que él quiere vivir en España porque él quiere combatir a Franco y que su obligación es luchar contra la dictadura y punto. Y entonces este hombre lo asume, ¿no? como una obligación, digamos, y se incorpora de profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona. Le echa el obispo de la Facultad de Filosofía porque decía que daba Kant de una manera ilustrada, y moderna, ¿no? Esa fue la acusación. Y entonces un grupo de profesores, para protegerlo, se lo lleva a la Facultad de Economía, que estaba un poquito menos controlada a nivel filosófico, ¿no? Y le ponen la asignatura más filosófica que pudieron encontrar en Economía, una asignatura que se llama Metodología de las Ciencias Sociales, que no sé si se seguirá dando, yo imagino que ya habrá... ¿Sigue existiendo todavía? Bueno, mira, pues me alegro. Y Sacristán estuvo ocupándose la mayor parte de su vida académica de esa asignatura, ¿no? Concretamente. Y en ese contexto empieza a hacer militancia.
ahí entronca con una cosa que es muy bonita y que es muy interesante, y es que Sacristán dedica la mayor parte de su esfuerzo de dirigente clandestino, dedica, aparte de tareas formativas, ¿no? Tiene, por ejemplo, un escrito de introducción y debate al Manifiesto Comunista, que es extraordinario, porque es decir, el Manifiesto Comunista, me imagino, lo habréis leído todos, algunos lo hemos leído 10 o 12 veces, y a la luz de ese texto yo tuve la sensación de que no lo había leído. O sea, yo leí el texto de Sacristán y volví a leer el manifiesto, y mi sensación era que había vuelto a leerlo por primera vez en mi vida, ¿no? Todo esto, que va a ser muy importante, además se va a complementar, estas tareas formativas se complementan con otra cosa que conocéis muy bien. Sacristán fue un importantísimo activista universitario y tuvo como uno de sus objetivos la construcción de un sindicato estudiantil, que se llamaba así, Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, el SDEU, en lo que fue un intento de estrategia desarrollada tanto en Madrid como en Valencia como en Barcelona, pero donde mejor funcionó fue en Barcelona. Y a lo largo de los años lo que estuvieron haciendo fue hacer una labor de zapa en condiciones de absoluta clandestinidad, absolutamente prohibido, de ir organizando a los estudiantes y a las estudiantes de la Universidad de Barcelona en condiciones de clandestinidad. Esto les salió tan bien que fueron capaces de hacer un boicot a las elecciones a representantes del SEU, a las elecciones, digamos, oficiales, que eran como unas elecciones de delegado, tampoco iba a más, ¿no? Y donde solo se presentaba el SEU, que era la organización estudiantil de Falange, y fueron capaces de penetrar de tal manera en la universidad, en condiciones de absoluta persecución, que consiguieron hacer un boicot a estas elecciones y montar sus propias elecciones. Montaron un sistema alternativo en el que la peña eligió a sus propios delegados y se organizaron los delegados de facultad a través del SDEU, ¿no? Del Sindicato Democrático Estudiantil de la Universidad de Barcelona. Hacen todo esto, la policía por supuesto se preocupa muchísimo y empieza a darse cuenta de que se le está escapando de las manos la universidad, y toda esta gente monta un congreso fundacional con los delegados que habían sido democráticamente elegidos en clandestinidad. Y esta gente se retira a un convento progresista, ¿no? Un convento de gente del cristianismo marxista entonces, o cristianismo obrero entonces, que era el convento de los capuchinos de Sarriá, donde son recibidos, ¿no? por la gente y son literalmente sitiados, perseguidos por la policía, ¿no? Ese acto fundacional del Sindicato Democrático de Estudiantes se convierte finalmente en un acto de sitio policial en el cual acaban desarrollando aquello en un encierro, pero no porque quisieran encerrarse, sino porque no podían salir, pues si salían los detenían a todos, ¿no? Bueno, aquello del SDEU fue una de las experiencias más exitosas del movimiento estudiantil en plena dictadura. Y es muy interesante porque a día de hoy casi nadie estudia el movimiento universitario, casi nadie estudia el movimiento estudiantil. A mí eso me parece que dice mucho de la izquierda que tenemos, porque en realidad en aquella época el movimiento estudiantil era central, era importantísimo. Fijaos que en los años 70 Sacristán fundó una revista que se llama Materiales, aquí en Madrid, y los primeros números son un monográfico sobre el estado del movimiento estudiantil y del movimiento universitario. A mí me sorprende mucho que hoy, en cambio, no hacemos teorización sobre eso. Es decir, que parece que el movimiento estudiantil fuera como una cosa secundaria, ¿no? Dentro de la lucha política, cuando en realidad tiene tremenda importancia. Más o menos esta etapa de Sacristán va a durar hasta el año 68. En el 68... se va a producir una ruptura con el Partido Comunista, una ruptura en principio privada, en principio no la va a hacer pública hasta que ya a mediados de los 70 considera que lo puede decir sin hacer daño al PC, pero en el año 70 dimite de todos sus cargos y decide poco a poco ir retirándose de la militancia. Los motivos son dos principalmente. Uno es, bueno, hay motivos de carácter de gestión, digamos, en lo inmediato, de desacuerdos tácticos con ciertos dirigentes del PSUC, pero a nivel teórico, digamos, más allá de las diferencias prácticas que pueda haber en la militancia, a nivel teórico hubo dos grandes razones. Una es la invasión de Praga por parte de la Unión Soviética, cosa que a Sacristán le parece absolutamente atroz, porque lo que significa es que la Unión Soviética está renunciando de facto a la posibilidad de construir un socialismo democrático. Y en segundo lugar, la crítica al eurocomunismo. Sacristán es muy crítico con las tesis eurocomunistas de Santiago Carrillo, tiene 5 cartas muy interesantes en torno al tema, donde analiza el eurocomunismo como principalmente una mentira, una falsedad, porque analiza que el eurocomunismo no es una vía al socialismo, sino
sino que es un repliegue táctico. Y Sacristán dice, a veces hay que hacer repliegues tácticos, es decir, no pasa nada por hacer un repliegue táctico, pero hay que decirlo, es decir, por lo menos internamente hay que reconocerlo. No podemos vender un repliegue táctico como si fuera un avance, cosa que a todas las direcciones nos pasa, porque claro, a ningún dirigente nos gusta decir, oye, tíos, que vamos a retroceder momentáneamente. Claro, no, evidentemente cuesta, ¿no? Es mucho mejor justificarlo, pero claro, es mentir, ¿no? Y la gran crítica que hace es decir, yo no estoy diciendo que esté mal apoyar la Constitución, apoyar ciertas cuestiones, pero estamos renunciando a nuestro programa, y esto hay que reconocerlo y hay que decirlo para algún día poder recuperar ese retroceso, digamos, ¿no? Si no, estamos cayendo en una falsedad, ¿no? Que es en lo que cayó la dirección del PC en los 70, ¿no? Por lo tanto, en esas posiciones, Sacristán entra en una depresión, por cierto, muy importante, una depresión entre el 70 y el 72, en parte consecuencia de todo esto, ¿no? de ver que su gran proyecto vital pues, estaba teniendo pues tremendas dificultades, ¿no? Y va a volver de esta crisis de una manera muy curiosa. Es decir, Sacristán muere comunista. Es decir, aunque no muera en el PC, muere comunista. Es de los pocos que rompe con el PC por la izquierda. O sea, no rompe como rompió la gran mayoría para irse a la socialdemocracia, sino que al revés. O sea, él rompe, pero sigue siendo un marxista, sigue siendo un revolucionario, sigue siendo un tío con una concepción teórica muy clara y además sigue teniendo una muy buena relación con el movimiento comunista. Y este hombre, tras su crisis, tras su depresión de principios de los 70, vuelve a escena con una serie de elementos que han dejado al Sacristán más rico, ¿no? y más conocido, ¿no? Uno de ellos, que seguramente os suene, es que Sacristán fue el autor de la antología más importante que ha habido sobre Antonio Gramsci en España, que sigue siendo a día de hoy la antología canónica para acercarse a Gramsci. O sea, es una antología en la que él literalmente lee a todo Gramsci en italiano, pues Sacristán manejaba muchísimos idiomas y el italiano lo hablaba muy bien. Su compañera Giulia Dinolfi, su esposa, era italiana, de hecho, ¿no? Y hablaba un italiano él perfectamente fluido. Elaboró una antología muy importante que yo os recomiendo porque además se sigue reeditando a día de hoy, y además si queréis podéis leer el prólogo inacabado que nunca publicó, que se tituló en los años 2000 en la editorial Trota bajo el nombre del Orden y el Tiempo, ¿no? Y es muy interesante porque en el prólogo puedes ver una interpretación del Gramsci que está luego seleccionada en la antología muy interesante, ¿no? La segunda gran aportación, y yo creo que tiene más actualidad que nunca, y sobre todo para los marxistas y para las personas de izquierda, fue su aportación a lo que podríamos llamar más tarde el ecosocialismo. Y digo más tarde porque en el momento en el que Sacristán empezó a preocuparse por las cuestiones de ecología, no existía ni siquiera la palabra ecología. Es decir, Sacristán fue un pionero en el mundo del ecologismo político, pero fue un pionero a tal nivel que es que no existía el ecologismo político. Es decir, la primera vez que él empieza a plantear cuestiones de ecología, le tuvo que asignar un nombre, porque no era capaz no existía un concepto para tal término, ¿no? Luego ya más tarde surge la noción de ecologismo y entonces evidentemente la adopta muy rápido. Y él plantea una serie de textos y una serie de artículos complementados siempre por la lucha práctica, porque Sacristán siempre fue militante, ¿no? Él, aunque no estuviera en el PC, él siguió estando en la CON, que era la plataforma antinuclear de Cataluña, y seguía estando en diferentes espacios, ¿no? Y lo que desarrolló fue una teorización tremendamente interesante que a día de hoy se sigue utilizando y que a día de hoy se sigue viendo. Y yo creo que es muy interesante para hoy. Y lo voy a plantear en torno a un debate actual, ¿no? Que es el famoso debate en torno a si tenemos que ser más verdes o más rojos, o al famoso debate de si hacernos ecologistas nos aísla de la clase trabajadora o si tenemos que hacer un discurso antiobrero para poder ser ecologistas, ¿no? Es decir, esta falsa contraposición que se vive en la izquierda y que yo veo mucho en los debates, que se ve mucho en redes sociales, porque yo lo estoy viendo de una manera muy importante, yo creo que Sacristán de alguna manera lo resuelve antes de que se plantee incluso. Y es el siguiente dilema. El marxismo tradicionalmente era un productivismo. Tiene un productivismo ¿por qué? Porque las tesis digamos, centrales de Marx en el Capital venían a decir de alguna manera que el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, el propio desarrollo de la producción, que en el capitalismo es incesante, como sabéis, es decir, el capitalismo se caracteriza porque libera una tremenda cantidad de fuerzas productivas, por eso supera al feudalismo, ¿no? Por eso supera la Edad Media, porque puede producir un huevo, una barbaridad. Pero este desarrollo de las fuerzas productivas solo se puede hacer con una condición, y es que sea en un marco de relaciones de producción caracterizado por unas relaciones de clase.
Es decir, un marco de relaciones de producción según el cual la ganancia es privada. La ganancia siempre es para una minoría. Esto era lo que se llamaba el choque tendencial, es decir, la tendencia a chocar, el choque tendencial del desarrollo de las fuerzas productivas con el marco de relaciones de producción, que es una fórmula que suena chino la primera vez que la escuchas, pero en realidad tiene mucho sentido, ¿no? La idea de que el capitalismo produce mucho, el desarrollo de las fuerzas productivas, libera fuerzas productivas, entre ellas la científica y la tecnológica, porque Marx había explicado que la ciencia bajo el capitalismo se subsumía bajo el capital, era elevada a fuerza directa de producción, esa era la subsunción bajo el capital. Pero eso se hacía en un marco de relaciones de producción, es decir, de clase, según el cual esa gran capacidad productiva se hace solo a condición de que la ganancia sea privada. Tiene que ser privativo. Entonces eso generaba una contradicción, generaba un choque. Y eso era lo que explicaba la teoría del cambio social en Marx, la teoría de la revolución. Es decir, ese choque, esa gran contradicción, finalmente generaba unas crisis que darían lugar a que el capitalismo fuera sustituido por una sociedad socialista. ¿Y qué era el socialismo? Esa gran capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas, pero en un marco de relaciones de producción, es decir, de relaciones sociales no privativas, sino públicas. En una palabra, se produce tanto como en el capitalismo, pero la ganancia no es privada, sino que es para todos. Y eso era un poco el socialismo, ¿no? Más o menos la idea central un poco era esa cuestión. Claro, ¿qué ocurre? Sacristán analiza, es muy científico, es una persona científica en el sentido habitual del término, es decir, era un tío que leía mucho, que estaba muy atento a la realidad y accede a una serie de documentos y de escritos que en los años 70 empiezan a plantear un nuevo problema que la tradición marxista no había visto porque no podía ver, porque era imposible verlo en ese momento. Hay un informe a mediados de los 70, del año 72, el informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que plantea que en el capitalismo se está generando un desarrollo insostenible y que ese desarrollo, esa producción, está teniendo unos límites y que el crecimiento no puede ser ilimitado. Y Sacristán, perfecto, y Sacristán lleva ese análisis, lleva ese informe y lo importa a la izquierda y lo trae al marxismo. Esto es algo que, igual que hoy hay gente que sigue siendo negacionista del cambio climático, pues imaginaos en los 70, cuando esto acaba de aparecer. Hay sectores de la izquierda que decían, esto es una invención del capitalismo para hacer que los obreros consumamos menos. Claro, culturalmente en la izquierda era tremendo, porque pensar lo que significa para una clase obrera tremendamente pauperizada y toda su vida viviendo en pobreza y en necesidad, que le dijeran que no iba a poder consumir. Y es más, que en la nueva sociedad que defendíamos los revolucionarios, realmente el consumo privado iba a tener que ser muy limitado. Claro, la batalla teórica fue tremenda. Hubo un alemán que Sacristán traduce, que fue Wolfgang Harris, que teorizó un libro que le llevó, por cierto, a tener tremendos problemas con las autoridades de la RDA, que se llamaba Comunismo sin crecimiento. Es decir, que es, digamos, podríamos considerarlo uno de los primeros precedentes del decrecionismo, ¿no? de la teoría de que no hay que seguir creciendo, sino incluso que ir para atrás. El propio Sacristán creó una fórmula que decía, no se trata de desarrollar las fuerzas productivas, como creíamos hasta ahora, sino que de lo que se trata es de hacerlas avanzar, paralizarlas o hacerlas retroceder selectivamente. Es decir, que ya no se trata simplemente de hacer empujar la historia. O en palabras de Walter Benjamin, de lo que se trata ahora no es de hacer acelerar la locomotora de la historia, sino que de lo que se trata es de pulsar el freno de emergencia. Es decir, todas estas teorías, todas estas cuestiones llegan a España a través de Sacristán, pero es que incluso llevan a nivel mundial a través de Sacristán, ¿no? Y termino con una cuestión importante. Sacristán insiste mucho en la cuestión de la ecología, ¿no? En la cuestión de que hay que fusionar el planteamiento ecologista con el planteamiento marxista por varios motivos. Una es que la salida a la crisis ecológica solo se puede hacer desde una superación completa del modelo capitalista, por lo tanto no hay posibilidad de reforma, es decir, necesitamos una transformación del modelo y por lo tanto hace falta una revolución. La segunda es que la adopción de un planteamiento ecologista no supone una derechización del movimiento, sino al contrario, es una radicalización.
Y digo esto, vosotros sois jóvenes, ¿no? No como yo, que ya voy llegando a los 40, pero probablemente no lo recordéis, pero en la historia de Izquierda Unida ha habido tendencias y ha habido intentonas de plantear el ecosocialismo como una especie de derechización de la organización. No hay nada más contrario a la realidad. Es decir, y yo lo he vivido, o sea, yo lo conozco, pues además a mí me echaron de hace mucho tiempo Yamazar y tal, bueno, luego con las cañas, si queréis, os cuento batallitas, ¿no? Pero hubo un tiempo donde aquí la contraposición se hacía entre ecosocialistas y comunistas. Es una contraposición absolutamente artificial e inventada, ¿no? A mí me echaron por comunista, por cierto, ¿no? Claro, la contraposición, en mi opinión, es absolutamente falsa y absolutamente inventada. Plantear el ecologismo como una especie de moderación de la izquierda es absolutamente falso. Absolutamente falso. Y Sacristán, de hecho, analiza que las potencialidades del ecologismo, entre otras cosas, permiten y obligan a dar un giro a la izquierda. Porque dice Sacristán, la solución eurocomunista o el giro socialdemócrata, la ilusión gradualista, bajo el paradigma ecologista es insostenible, porque necesitamos un cambio completo de sistema, por lo tanto no se puede ser reformista bajo un paradigma ecologista. Por lo tanto el ecologismo lo que supone más bien es un giro a la izquierda del proceso, ¿no? Y por último, Sacristán siempre tuvo claro que ese cambio, que ese movimiento tenía que estar centralizado y dirigido por la clase trabajadora. Es decir, Sacristán además tiene varios textos, ¿no? Muy bonitos de mediados de los 80, poco antes de los años previos, bueno, en el 85, ¿no? Tiene varios textos donde da de referencia a estos elementos, pero siempre tiene muy claro una pulsión, y es que la centralidad del cambio la tienen los y las trabajadores y trabajadoras. Y esto lo tiene absolutamente claro. Es más, él reconoce que es difícil, porque dice el cambio cultural es complejo. Él cuenta, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Entre sus actividades, pues él trabajaba voluntario en una escuela de alfabetización en Canserra, donde iban trabajadores pues con muy poca cultura, ¿no? Y pues, esta gente pues les daba clases y tal para poder estudiar y tal. Y él iba pues, una vez a la semana también a colaborar, ¿no? Y contaba cómo, en plena crisis económica, una trabajadora le dijo, oiga, yo tenía una pregunta, ¿cómo puede ser posible que en mitad de la crisis nosotros en realidad vivamos mejor que nunca? Claro, y ahí Sacristán se dio cuenta de la desconexión que tenía las tesis que estaban manejando en ese momento con lo que vivía el pueblo, porque en realidad el pueblo, aunque viviera una crisis, para todos los que venían de pueblos de 500 habitantes de distintos rincones de España, en realidad había avanzado mucho, ¿no? Otra anécdota que cuenta muy interesante es en la SEAT, en Cataluña, cuando contaba que una delegada, ingeniera, explica que toda esta cuestión ecologista, ¿no? Y plantea que en la sociedad socialista no vamos a poder tener todos un coche, no vamos a poder, esto dicho en una fábrica de coches, en los 70, ¿no? En un momento en el que el paradigma ecológico era impensable. Y en ese momento los compañeros, ya termino con esta anécdota, lo que le dijeron es, si vuelves a decir esto en público, te echamos del sindicato. Porque claro, era decirle primero a la gente que no podía tener un coche y segundo que su fábrica iba a cerrar. Pero siempre tiene muy claro que el camino es la pedagogía, porque solamente aquellas personas que construyen la riqueza de la sociedad pueden cambiarla. Sustituir ese agente social que es la clase trabajadora por otro es imposible en la política, ¿no? Y por lo tanto eso es uno de los cierres de la vida de Sacristán. Sacristán muere muy joven para la vida de una persona, ¿no? Con 60 y pico años. Lamentablemente quedó mucha de su obra que no pudo ser sistematizada, pero por eso yo creo que es interesante hacer escuelas como esta y charlas como esta, porque al final yo creo que de lo que se trata es de que nosotros a través de sus textos podamos plantear debates que además tengo la sospecha de que vuelven eternamente, es decir, que una y otra vez los mismos debates que plantea Sacristán con otros términos más o menos actualizados, pero siguen volviendo, y por tanto la lectura de los clásicos es muy recomendable para afrontar los debates del presente. Muchas gracias. Uy, ¿cuántas preguntas? ¿Podéis levantar la mano otra vez? Bueno, primero muchas gracias. Yo tengo dos preguntas que van bastante unidas y me las podéis responder cualquiera de los dos porque realmente vienen sobre todo por el título de la charla, ¿no? Que es pues el diálogo con América Latina. Y bueno, por un lado, o sea, sobre todo es una pregunta en relación con pues, la difícil articulación que tiene la tradición marxista europea con ciertos sujetos políticos
que se han quedado un poco fuera de ese análisis, ¿no? Como puede ser lo latinoamericano, lo decolonial o incluso el feminismo, lo antipatriarcal. Y por un lado, a nivel práctico, yo creo que se ve aquí muy bien, ¿no? Al final somos todos muy blanquitos en esta sala. Y la pregunta práctica es, realmente, ¿por qué no se está consiguiendo o cómo nos articulamos con las juventudes migradas, con todas estas personas latinoamericanas que no están aquí hoy y que realmente están movilizados, están muy politizados, tienen sus propias redes de politización, pero nosotros no somos capaces de llegar a ellos ni de dialogar con ellos de una manera en la que estén aquí sentados? Y la segunda es la misma pregunta, pero a nivel teórico, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos que estas teorías que han venido un poco a suplir los límites del análisis marxista con respecto a estos sujetos, que en un primer momento pues no aparecían dentro de lo teórico, cómo conseguimos dialogar con ellos, ¿no? Con el... Uy, que me tiembla mucho la voz. Con el marxismo decolonial o con el marxismo antipatriarcal, sin caer en esta trampa de hablar de las políticas de las identidades, porque tienen mucho más que eso, ¿no? Sobre todo desde el análisis marxista. Ya está, eso. ¿Hacemos ronda o...? Yo creo que sí, ¿no? Vale, vamos a hacer ronda cerrada de preguntas porque tampoco vamos muy bien de tiempo, hemos empezado un poco tarde. Así que había una palabra por aquí, otra por aquí y otra por allí, ¿no? Ahí, me olvidaba de ti, vale, perfecto. Vale, pues espera, empezamos por allí. Buenas. Mi pregunta es si el ecosocialismo lo tenemos que entender como una bifurcación dentro de lo que es el socialismo en sí o como una adaptación del socialismo. O sea, si es una superación o simplemente ha cogido otro camino. Porque yo entiendo que el socialismo compra bastante la idea del progreso. Bueno, también tendremos que definir qué es el progreso. O sea, este crecimiento lineal ascendente de la etapa evolutiva del siglo XIX. Pero ¿hasta qué punto comete el mismo error que el capitalismo en este sentido? Por eso mi pregunta es, ¿ecosocialismo como adaptación, como superación, otra manera de entender? Bueno, yo tengo bastantes dudas sobre cómo a la hora de expresarlo, no a nivel interno, sino externo, al hablar con la gente, cómo se le explica de que hay que decrecer, de que tienen que consumir menos. Claro. No sé, lo estaba pensando y si no se consigue acabar con las drogas, ¿cómo se va a acabar con el consumismo? Descarado. Tampoco pretendemos acabar con las drogas, ¿no? Vale, mi pregunta es para José. Partiendo de la base de que tenemos una educación prácticamente magistral, como eres responsable de formación, ¿qué papel deberían tener las metodologías activas dentro de las formaciones de IU? Muy bueno. Perdón. A ver, la pregunta es para José también y me va a portar un poco mal porque evidentemente las contradicciones del capital con el medio, que yo entiendo como la principal contradicción juntamente con la contradicción fundamental del capitalismo, que es la capital-trabajo, ¿no? Básicamente, dos preguntas. Uno, en tu opinión, ¿cómo crees que se comporta el capital en torno a la plusvalía generada por el medio? Que es fundamental para entender los sistemas turísticos, por ejemplo, ya que no se basan fundamentalmente en la contradicción del trabajo, sino también de la explotación del propio medio, ¿no? De la usurpación de la calidad ambiental en su privatización para acumular capital, ¿no? Y luego, otra pregunta que es un tema que yo llevo tiempo escuchando, que es el tema de la teoría colapsista del capitalismo, con autores como, por ejemplo, Luis Taibo, lleva muchísimo tiempo pues, en esta batalla pues, con muchísimas otras personas de la izquierda anticapitalista, no necesariamente marxista, ¿no? Pero que digo, es un tema que está bastante avanzado, en torno a la propia teoría. Si tienes una predicción de cuándo va a petar todo, porque esto ya hay porras y todo, porque creciendo al 2% en 20 años duplicamos el consumo del planeta y el planeta es finito. Y luego también, ¿qué postura se adoptaría en el seno de Izquierda Unida en nuestro caso? O incluso, si me apuras, del partido, que es que lo pasa peor en este debate, en torno a la posición del decrecimiento y la pedagogía necesaria hacer internamente, porque creo que no nos queda mucho tiempo para poder vender un decrecimiento que podamos dirigir nosotros, porque el decrecimiento se va a dar voluntaria o forzosamente. Gracias.
Vale. ¿Quieres empezar? Me da lo Yo voy mismo. a contestar a la pregunta de esta chica. Vale, pues ya está, pues me parece estupendo. Mira, me parece súper pertinente tu pregunta y la voy a intentar responder con un atrevimiento, ¿vale? Quizá tu pregunta está formulada, que es súper interesante para empezar a trabajárnoslo, desde justamente poner el foco otra vez en el desarrollo teórico del marxismo europeo y, por tanto, práctico. En América Latina, la conformación de los movimientos sociales, de los activismos políticos, se da desde un paradigma completamente diferente. Y el marxismo ha aportado mucho ahí. Por ejemplo, desde los Tupamaros, en Nicaragua también, en Guatemala, en Centroamérica, hay muchísimas experiencias, incluso de gobierno, donde el marxismo es determinante, cuadra diferentes realidades, que no identidades, sino realidades sociopolíticas, para dar lugar a otra manera de entender lo que venimos hablando en mi parte de la ponencia, en mi libro, lo que me toca, que es la conformación del sujeto revolucionario. Creo que para empezar a interpelar a estas realidades que no somos capaces de congregar en torno a nuestras estructuras políticas, hay que hacernos necesariamente esta pregunta: ¿qué es la clase obrera? ¿Vale? ¿Cómo se conforma este sujeto político revolucionario? Porque quizá lo que pasaba en España en los años 80 no tengan nada que ver con lo que está pasando en la España de los 2019 o la década de los 2000. Quizá, igual que el capitalismo evoluciona, tenemos que empezar a abandonar un poco la rigidez dogmática de la doctrina marxista y empezar a verlo como un método, abriéndonos el campo a otras experiencias que vienen desde las periferias mundiales, por ejemplo, digo América Latina, pero también digo Asia, ¿vale? O digo África. Hay un montón de experiencias históricas, además, con sus realidades materializadas, que nos pueden arrojar luz hacia esta cuestión que tú nos planteas, para justamente recuperar lo que es el centro de mi tesis y de la charla, que es la dialéctica marxista. El marxismo como método de análisis de la realidad social, en ningún caso como doctrina. Y para eso hay que realizarnos preguntas muy incómodas, como la tuya, que está muy bien, y también invito a que os la vayáis realizando y encontrando recursos para poder responderlas y adaptarlas a la realidad social que nos interpela. Yo ya. Vale. Fenomenal. Bueno, con toda la brevedad que pueda, ¿no? Pero planteáis cuestiones que son muy interesantes. A ver, en el fondo hay varios que habéis hecho una pregunta muy similar, ¿no? Es, en el fondo la relación, yo me atrevería a resumir, ¿no? La relación al final del ecologismo con la tradición marxista, digamos, ¿no? Y cómo lo adoptamos desde nuestra propia cultura política, ¿no? Planteaba un compañero, por ejemplo, la cuestión de si estamos ante una bifurcación, ¿no? O ante una adaptación del socialismo. Vamos a ver, yo creo claramente que el dilema ecologista lo que exige, lógicamente, y de hecho ya lo ha hecho, es una renovación del marxismo, una renovación que es normal que se dé. El marxismo, un pensamiento que, como todo buen pensamiento, está en crisis constante, pero eso es normal y eso es bueno. Es decir, el leninismo fue una crisis del marxismo, ¿no? En cierta medida, porque fue una crisis del marxismo ortodoxo de su tiempo, que era el que hacían Kautsky y Bernstein. Por lo tanto, una renovación en sí no es en absoluto perverso, ¿no? Ni es negativo. Pero desde luego, yo creo que los elementos ético-políticos esenciales e incluso de análisis que practica el marxismo no tienen por qué ser alterados, digamos, en su elemento nuclear, ¿no? ¿Qué es lo que sí altera claramente? Y tú has hecho una mención al progreso, claro. La noción de progreso en el marxismo, yo creo que hay claramente, eso es lo que sí hay que alterar. ¿En qué sentido? El marxismo, culturalmente, era una filosofía muy teleológica. Por teleología entendemos aquellas filosofías, ¿no? Aquellos pensamientos que consideran que la historia conlleva un progreso en sí, ¿no? El marxismo es teleológico, es decir, considera que la historia nos lleva a un fin optimista, principalmente porque Marx es discípulo de Hegel y el hegelianismo es teleológico. Y el marxismo, digamos, absorbe esa teleología de alguna manera, ¿no? Pero Marx no fue teleológico siempre, o sea, no siempre tuvo esa posición. Es decir, porque luego en Marx, como todo buen pensador, es contradictorio, cambia de opinión en cosas, como todo científico. Si no, no sería un científico, si no sería San Pablo. Pero como es un científico, pues claro, cambia de posición, como es lógico, ¿no? Y por ejemplo,
cuando Marx en los años 70 se pone a discutir con los marxistas rusos, ya el más mayor, ¿no? Ya después del Capital, ¿no? Ya con el Capital publicado y traducido y tal, se pone a discutir con los marxistas rusos porque los marxistas rusos decían que había que esperar a que se desarrollara el capitalismo en Rusia para que así pudiera hacerse la revolución. Debate que, por cierto, luego es el mismo que tuvo Lenin en 1917, ¿no? Curiosamente. Y en ese contexto, en esa pelea, que hay una serie de cartas, ¿no? De Marx con Vera Sasulich y tal, con los traductores del marxismo al ruso, con el marxismo oficial de la Rusia de su época, Marx dice, mirad, yo no he escrito una teoría de la historia. Yo no he escrito algo para siempre que sirva para todos los países como una guía dogmática de lo que hay que hacer. Yo he analizado el capitalismo europeo y concretamente el de Inglaterra, sobre todo, pero he desarrollado el capitalismo europeo occidental. Y si hay una vía al socialismo en Rusia diferente a la nuestra, que la haya. Y me parece estupendo. Concretamente el debate era sobre la comuna rusa, que en aquel momento se veía una posibilidad. Unas cartas que, por cierto, conoce muy bien Mariátegui. Es decir, la entrada del marxismo en América Latina tiene mucho que ver con esa relectura que hace Mariátegui de Marx, que no hace un Marx tan eurocéntrico como el propio Marx fue una buena parte de su vida. Marx, el joven Marx, era muy eurocéntrico porque era alemán, pero claro, no podía no serlo. O sea, también, claro, en plenos años 40 del siglo XIX, ¿qué coño vas a ser? Pues es que no, es que es normal. Claro, en sus cartas sobre la India, bueno, no me quiero ir del tema, es un tema muy bonito, ¿no? Pero desde luego, lo que yo sí creo es que es evidente que en el marxismo hoy no podemos tener una concepción del progreso como se tenía en el siglo XIX. O sea, eso yo creo que está claro y que no afecta al corpus central, digamos, del marxismo, ¿no? O sea, no es un drama, digamos, ¿no? ¿Cómo explicárselo a la gente? Bueno, es que partimos de un contexto de una tremenda derrota cultural. Y una derrota cultural quiere decir derrota en todos los sentidos, es decir, simbólica, política, lingüística, es decir... Claro, la primera vez que se planteó, por ejemplo, la palabra austeridad en política fue por los comunistas, por el PCI, Partido Comunista Italiano. Enrico Berlinguer planteó el debate sobre la austeridad. Claro, esto, que Sacristán, por cierto, lo trae a España, lo publica mientras tanto, etcétera. Todo esto a día de hoy nos lo han quitado. Es decir, hoy decir austeridad es quitarte el médico y que los niños en la escuela estén en una ratio de más de 30 alumnos por profe, ¿no? Es decir, hoy la austeridad ya no es lo que nosotros planteamos, ¿no? Y evidentemente yo no sé cómo explicarlo, pues si lo supiera pues estaríamos gobernando, pero lo que sí creo es que eso solo es posible con una organización que se dote de una estrategia de acción capilar, es decir, de acción digamos hegemónica, de acción cultural, de transmisión de ideas en los barrios, a través de diferentes eventos, es decir, no hacer una política puramente institucionalista, sino una política orientada a un cambio cultural en nuestras sociedades, con toda la complejidad que ello exige, que evidentemente lo que estoy diciendo se dice muy rápido, pero la acción es una acción generacional muy compleja, pero esa es la batalla, ¿no? Y es donde hay que estar, ¿no? Y enlazo con las últimas preguntas, porque iba un poco enlazado, ¿no? Respecto al tema del medio, fíjate, y recupero una cuestión de la primera pregunta, que aunque culturalmente el marxismo es productivista, como tú habías planteado, y tiene una noción del progreso muy burguesa en ese sentido, porque es hijo de Hegel y todas esas cosas, en realidad sí hay puntas del pensamiento de Marx que son atisbos de pensamiento ecológico. Porque, como decía Marx, es complejo, es contradictorio, dice una cosa aquí pero otra no, tal. Y en el Capital hay un momento en el que Marx explica claramente el mecanismo de depredación del medio ambiente por el capital. O sea, de hecho lo dice literalmente, está buscando la cita o el móvil y tal, pero no he encontrado, pero os la mandaré, porque hay un momento en el que dice literalmente, el capital depreda simultáneamente a sus dos fuentes de riqueza, la tierra y el trabajador. Dicho esto en los años 60 del siglo XIX. Quiero decir con esto, y también enlazo con lo que te planteabas, que por lo tanto, claro que hay una explicación de todo esto, claro que forma parte del corpus teórico del marxismo, y la cuestión no es lo que dijo Marx, porque Marx dijo muchas cosas, ¿no? Marx dijo algo que podemos interpretar como una visión progresista productivista, y también dijo cosas como cuidado que se depreda el medio ambiente. ¿Qué ocurre? Que el marxismo no es una religión y Marx es su profeta, sino que somos una cultura política. ¿Y eso qué quiere decir? Que desarrollamos unas partes u otras de nuestros clásicos en función de nuestros objetivos inmediatos. Y eso es normal, porque somos un movimiento, no somos una facultad, digamos, ¿no? Somos un movimiento de personas. Pero yo creo que efectivamente el paradigma ecologista se puede plantear perfectamente y se debe plantear desde los materiales del marxismo, porque además encaja perfectamente en la tradición, eso es perfectamente encajable. ¿Y cuándo va a venir el colapso? Yo lo desconozco, por supuesto, ¿no? Pero aunque hay gente que sí está haciendo predicciones, ¿no?
menos. El peak oil ya está pasado, es decir, el peak oil ya está más que superado, es decir, ya solo podemos ir para abajo. Y Joaquín Samper, en Las cenizas de Prometeo, hacía un cálculo y es que en menos de 50 años ya íbamos a perder tanto todos los combustibles fósiles, incluido el uranio, como todo lo que estaba relacionado con los fertilizantes de carácter mineral. Es decir, porque hay una cosa muy importante y son las rupturas, digamos, que ha ido generando el capitalismo con el medio ambiente, desde el siglo XIX para acá, en materia de energía, pero también en materia de agrofertilizantes, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, esto lo vamos a ver. Y esto va a afectar a los pobres. O sea, que nadie dude que esto va a afectar a la clase obrera, ¿no? Cuando decías cómo explicarlo, claro, aquí hay gente del Bajo Guadalquivir, me han dicho, ¿no? Hay peña por aquí, me han comentado. Sí, ¿no? Pues sabéis que el lago Lingustinos, ¿sabéis? Va a hasta Lebrija, ¿vale? Llegaba una laguna en tiempos los romanos. Por eso Lebrija van los tartesos y Mondendar. Bueno, pues en 50 años va a volver a ser un lago, ¿vale? Todos los parcelistas del Bajo Guadalquivir, toda esa marisma, va a volver a ser un lago. Igual se lo puedes explicar, ¿vale? Bueno, es decir, como vía para explicar. Tenemos que cerrar ya, ¿vale? Tenemos que terminar. Es un tema muy interesante y en todo caso da para muchas cuestiones, pero os agradezco mucho las preguntas y si ha quedado cualquier cosa en el tintero, luego tomando un café lo arreglamos, ¿vale?